A ver, primero que nada, yo quisiera mencionar que es un recorte responsable, que el recorte va acorde al entorno económico que se vive a nivel mundial y que esto nos lleva a que nuestro país tome una serie de medidas para tener finanzas públicas sólidas, para que empiece una trayectoria decreciente en la proporción de la deuda en nuestro país y que tengamos por primera vez pues, este superávit primario del que se ha mencionado. Eso quiere decir que por primera vez tengamos mayores ingresos que egresos antes de pagar el costo financiero de la deuda. Por eso se busca este superávit. En cuanto al tema del recorte, son 239.700 millones de pesos el recorte que se está planteando, que abarca prácticamente pues, a todas las dependencias del gobierno federal, en donde vemos que quien se está ajustando el cinturón hoy en día es el gobierno federal, siendo responsable con el entorno económico y con lo que se demanda en este entorno económico. En cada una de estas pues disminuciones hay programas que se están cuidando, que se están privilegiando por lo que se ha presentado y por ejemplo quisiera yo mencionar el caso de los beneficiarios de programas sociales que hoy en día ya tienen algún beneficio, algún programa, que no van a dejar de recibirlo, que van a continuar recibiendo estos apoyos en el caso de programas sociales. Y así en cada uno de los rubros en donde hay algunas disminuciones que pues se están planteando. En el caso de los estados y los municipios hay un incremento de las participaciones de un 5.3%, es decir, estados y municipios van a recibir un incremento en cuanto a sus participaciones y bueno, pues ahora nos toca analizar este paquete que llega y empezar a discutirlo al interior de la comisión y al interior de la Cámara. Están pidiendo ir más allá y ampliar estos 50.000, un recorte por otros 50.000 millones de pesos, y al PAN que está diciendo que el superávit de 0.4 o superávit primario no es suficiente para enfrentar el déficit del país. Por favor. Dos cosas. Primero, en el caso del superávit, lo que nos da esta medida es que empezamos con una trayectoria descendiente del crecimiento de la deuda. Eso quiere decir que si en el 2016 se está pensando cerrar con una deuda de 50.5% del PIB, para el próximo año, el 2017, se está planteando que cierre en 50.2%. Esto quiere decir empieza una disminución, lo cual nos lleva a mandar una señal positiva de responsabilidad hacia los mercados, hacia las calificadoras y de medidas razonables y prudentes que está tomando el gobierno federal. En cuanto a la reducción, en el planteamiento de hacer una reducción adicional que me preguntas, hay que ser muy congruentes con que todos los programas que hoy en día operan, que hoy en día funcionan, requieren de un recurso para poder atenderse, para poder seguir cumpliendo sus funciones en temas de educación, por ejemplo, temas de salud, temas de seguridad social, temas de pensiones que requieren ser atendidos y por eso pues se hace un recorte de un gran tamaño, un recorte de un gran calado que permite también pues que el gobierno y las responsabilidades del gobierno sigan operando y sigan funcionando. Ya no hay tela de dónde cortar para un recorte mayor. Bueno, vamos a revisar precisamente acá en la Comisión de Presupuesto pues este análisis que vamos a hacer para ver cómo viene y cómo podemos hacer algunos ajustes si fueran necesarios, privilegiando sobre todo que los programas prioritarios y de mayor impacto a la ciudadanía estén cubiertos y estén atendidos. Para 50.000 pesos, 50.000 millones de pesos ya no da. Vemos muy difícil que se pueda dar un incremento de ese tamaño al recorte porque tenemos que privilegiar que los programas, las acciones del gobierno puedan seguirse prestando y seguirse brindando, que las obras que están en proceso puedan continuar, si bien no iniciar nuevas obras, las que ya están en proceso deben de seguir y deben de continuar, que los programas sociales que hoy en día se entregan, pues podamos seguir dándole ese apoyo a los beneficiarios de los programas sociales y no tengamos que reducir el número de beneficiarios. En base a eso, consideramos que es un recorte responsable, prudente y adecuado. De haber ajustes, ¿dónde podrían aplicar, diputado? Esa es una, y pues qué posibilidad de que se le pueda mover, al menos en lo que toca a los ingresos, a los estimados para el tipo de cambio y el precio del petróleo, del crudo. Bueno, hay que revisar cómo se va comportando el mercado de aquí a la fecha de aprobación del presupuesto, que es el día 15 de noviembre, y también la aprobación de la ley de ingresos, precisamente para ver las variables del tipo de cambio, en donde pues vemos cómo hay una alta volatilidad todos los días. Prácticamente el día de ayer se movió casi 60 centavos el tipo de cambio, lo cual nos lleva a que tenemos que esperar todavía un poco más para poder dar una definición particular de la variable. Hoy en día está planteada en $18.20.
¿Dónde podrían moverse para pues poder acomodar el presupuesto lo más convenientemente posible? Hay que revisar qué rubros podrían tener todavía algún ajuste, pero yo les diría algo en particular que creo que hay que resaltar. En el presupuesto original se había estimado un incremento de presupuesto para la Cámara de Diputados, por ejemplo. Y aquí creo que debemos de ser congruentes con lo que hace el gobierno federal en cuanto al recorte y reducir también el presupuesto real de la Cámara de Diputados. Y ese tipo habrá que revisarlo todavía y platicarlo con el área administrativa de la Cámara, pero debemos de ser responsables y congruentes con el recorte que se está presentando a nivel del Poder Ejecutivo para que también el Legislativo haga un recorte real de su presupuesto. Algunos gobernadores han señalado que se necesita incremento para sus presupuestos estatales. ¿Habrá tal incremento? Como en el DF dicen los diputados que lo que le corresponde a capitalidad debe incrementarse y no disminuirse. Hay algunos rubros que todavía no están definidos, que es decir, que vienen hoy en día en ceros en el presupuesto y que será tarea de las distintas comisiones pues el ir definiendo en dónde están los proyectos prioritarios a ir apoyando. En particular este fondo de capitalidad, que es al que te refieres, en donde viene hoy en día en ceros y bueno, pues hay una serie de programas que se pueden apoyar con ese rubro en el ramo 23. ¿Qué cantidad se podría redireccionar del presupuesto? Es decir, pasarlo de un programa a otro. ¿Cuál es el margen de maniobra que tienen para hacer en este presupuesto? Habría que hacer una revisión exhaustiva partiendo primero de la ley de ingresos, de lo que se logre conseguir, digamos, en los movimientos de las variables que tengamos en la ley de ingresos, en cualquier ajuste que se dé a lo largo de este mes y medio prácticamente para la discusión de la ley de ingresos, y una vez que tengamos esa base podremos tener más elementos de dónde poder distribuir estos ramos que están pendientes, que son por ejemplo el ramo 23. El calendario de trabajo de la comisión, si ya tienen una perspectiva de lance para empezar la comparecencia del secretario de Hacienda, reuniones con los subsecretarios, ¿cómo estaría? ¿Qué están planeando en ese sentido? Tendremos sesión de reunión de la Comisión de Presupuesto la semana que entra, en donde estaremos presentando precisamente, no tendremos la semana que entra, la reunión en virtud de pues que el presupuesto acaba de llegar, primero viene ley de ingresos, va a sesionar primero la Comisión de Hacienda y posteriormente estaremos sesionando la Comisión de Presupuesto, presentar ahí el programa de trabajo para este paquete de presupuesto, los tiempos establecidos, inclusive para que las distintas comisiones presenten sus proyectos y en el caso de las comparecencias está programada para el día 22 de septiembre la comparecencia del secretario de Hacienda. Okay. No se va a estabilizar hasta que pase la elección de Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo le van a hacer con ese cálculo? Porque la ley es antes. Bueno, tendremos que estar atentos a cómo se va comportando de aquí a la fecha en la que se apruebe la ley de ingresos, siendo muy responsables y muy prudentes en cuanto a cómo se comportan los mercados y las expectativas de los mercados del dólar hacia adelante y tomar una definición ahí en ese momento. Efectivamente, pues parte de la volatilidad que tenemos hoy en día en los mercados es la elección que vamos a tener en Estados Unidos y bueno, eso pone nerviosismo en los mercados. Pero más cerca de la fecha estaremos atentos a ver cómo se comporta para tomar una definición. Usted comentaba de la Cámara de Diputados, ya es el momento que van a plantearles a ustedes que por lo menos se queden en los recursos asignados en 2016. Usted decía incluso ir a la baja de lo asignado en 2016. Creo que sería responsable y prudente que como legislativo hagamos una disminución en términos reales del presupuesto de la Cámara de Diputados. Debemos de ser congruentes con el entorno que se vive y con este recorte que se está presentando y la misma Cámara de Diputados presentar una disminución en términos reales, que es lo que ha planteado el coordinador César Camacho, que existe una disminución en términos reales del presupuesto. ¿Del 20% como en las dependencias? Que quede menor en términos reales del año 2016. Hay que tener un recorte también en la Cámara de Diputados. ¿De 20% más o menos como anunció el Ejecutivo aplicará las dependencias públicas? ¿Sería prudente un 20% reducir los recursos de la Cámara? Bueno, ahí yo preferiría que pudiéramos platicarlo con la Secretaría de Administración de la Cámara para ver cuáles son las necesidades que tiene, en fin, todo esto para que lo podamos ver a lo largo de este proceso y una vez que se haya definido las prioridades que tienen y dónde se puede hacer el recorte, se los comunicamos y se los hacemos saber con todo gusto. ¿Es factible un superávit de 1.7% como plantea el PAN? ¿Es factible esto? Bueno, mientras
mientras seamos, yo creo que debe ser un trabajo responsable en cuanto a este superávit primario del punto 4 que se está presentando. 0.4 es el planteamiento del Ejecutivo, creo que es razonable, insisto, en virtud de la estimación de los ingresos que se van a tener y en virtud también de las obligaciones inamovibles que tiene el Ejecutivo Federal. Hay programas, como ustedes saben, hay rubros que pues por más que se quiera hacer recorte, hay que pagar los sueldos de los maestros, hay que pagar los servicios de medicina y de médicos para la población, hay que pagar los sistemas de pensiones, hay que seguir apoyando a los beneficiarios de programas sociales, por lo tanto hay que hacer un recorte muy amplio como el que está planteando, siempre y cuando no trastoquemos estos puntos muy sensibles para la población. A quienes hablan de cirugía mayor al presupuesto, diputados, ¿será posible con el estrecho margen de acción que tendrán? Bueno, yo creo que ya la parte de la cirugía mayor se está dando en esta presentación del paquete con un recorte histórico como nunca antes se había tenido y ahora nos tocará analizar ese recorte, ver en dónde podemos ser más eficientes en el ejercicio del gasto. Creo que parte importante de a donde debemos dirigir este presupuesto es hacer un presupuesto eficiente, es decir, a que el recurso que se invierta de manera eficiente para que tenga mayor impacto en la ciudadanía, mayor beneficio de la población y sigamos atendiendo las principales necesidades y prioridades. Gracias.